Buenas noches con todos, bienvenidos a esta sesión. Vamos a trabajar el tema de regresión lineal. ¿De acuerdo? A ver, veamos en qué consiste este tema. Vamos a definir dos grandes objetivos. Si quieres tiempo, cuando termine esta cosa, busca ver. El primer objetivo es que determinemos la regresión lineal, es decir, vamos a hallar una ecuación que nos permite encontrar una relación entre dos variables. Y una vez que encontremos esa relación, vamos a poder hacer pronósticos. Un pronóstico es establecer un valor en función de otro. Y lo que corresponde a correlación, está relacionado a qué tan bien es esta asociación entre las dos variables, entre la variable X y entre la variable Y. Entonces, estos dos grandes objetivos son los que vamos a ir desarrollando ahora. ¿De acuerdo? Ahora, estos conceptos vamos a explicarlos utilizando estos datos. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, tenemos un registro que se ha hecho de 10 semanas. Y durante esas 10 semanas tenemos dos variables que se están relacionando, la variable publicidad y la variable ventas. ¿De acuerdo? Ahora, estas dos variables, tenemos que establecer cuál de ellas sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente. En la variable X, en este caso, corresponde a los minutos que se ha invertido en publicidad. Por ejemplo, en la semana 1 se invirtió 20 minutos. En la semana 2, vamos a poner esto en grande. Y miren, en la semana 2 se invirtió 30 minutos, en la semana 3, 30, y en cada semana, una vez que se ha ido invirtiendo en publicidad en minutos, lo que se ha hecho es, se ha medido cuántas ventas se han logrado, ¿no? O sea, cuántos artículos se han vendido. Supongamos que fueran autos. Entonces he invertido 20 minutos en una pauta publicitaria y he logrado vender 50 autos. Luego, en la semana 2 he vendido 73 autos, luego de haber invertido en publicidad durante 30 minutos. Y así tenemos los registros correspondientes a 10 semanas. Entonces, ¿qué pueden notar con respecto a la variable X y a la variable Y? ¿Qué podrían notar? Así pueden comentar. Por ejemplo, una crece y la otra no crece. ¿Qué pueden ver? ¿O qué les dice su sentido común? ¿Qué les podría decir eso? Por ejemplo, si yo invierto más en publicidad, ¿lograré vender más autos o más artículos? ¿Qué sugieren? Si lo pueden escribir, por favor, les agradecería. A ver, vamos a ver algunas respuestas. Por ejemplo, Carlos nos dice que son ascendentes, ¿no? Juan José menciona, a mayor publicidad, mayor venta. Más inversión en publicidad, mayores ventas, ¿no? Anthony también, mientras más tiempo tenga la pauta publicitaria, mejora las ventas. Exacto, como pueden ver, este tipo de relación, cuando una variable aumenta y la otra aumenta, como dice Mille, es una relación directa. ¿No? La relación entre ellas es directa. Lo que tendremos que ver luego es si esta relación se acomoda mejor a una línea o a una curva, es decir, a una recta o quizás a una función exponencial o a una función logarítmica. Entonces vamos a ver eso. Muy bien. Entonces, un primer acercamiento hacia cómo es el comportamiento de las dos variables está relacionado con la forma gráfica. Entonces, estos valores los voy a copiar, los voy a anotar en el Excel, que es una de las herramientas, para poder
establecer, por ejemplo, cómo es la relación entre las dos variables. Entonces vamos a anotarlo eso en Excel. Si ustedes tienen el Excel a la mano, también podrían hacerlo, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Y ahí tenemos los valores. Entonces tenemos las dos variables. La variable independiente, que sería la variable X, y la variable dependiente, que sería la variable Y. ¿De acuerdo? Se llama dependiente, en este caso la variable Y, porque las ventas están en función de la publicidad que yo invierto. Cuando ustedes hacen su plano cartesiano, recuerden que el eje horizontal corresponde a la variable X, y el eje vertical, bueno, corresponde a la variable Y o el eje vertical, ¿no? También para recordar, al eje X se le llama el eje de las abscisas, y al eje vertical, el eje de las ordenadas. Aquí, ¿qué estaríamos diciendo? Estamos diciendo que las ventas están en función, en este caso, a los minutos de publicidad. Hasta el momento, de esta forma, es como estamos viendo la relación. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Lo que yo quiero lograr es encontrar, como les decía, un modelo. Si ustedes pueden encontrar ese modelo, ¿no?, entre esas dos variables, ¿cuál será la ventaja de encontrar un modelo entre las dos variables? Que luego podemos establecer un patrón de la asociación entre las dos variables, y sobre todo, podemos hacer pronósticos. Esa es la ventaja, ¿no? Podemos hacer pronósticos si es que ustedes logran establecer un modelo que nos permita relacionar ambas variables, ¿no? O como dijo su compañero, correlacionar. Correlacionar es encontrar ese modelo. Es un primer acercamiento, vamos a ver un primer acercamiento para ver cómo se comportan, es lo que se llama el diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión básicamente es ubicar los puntos X y Y en el plano y ver qué figura es la que se va a formar al momento de dibujarlos en el plano. Entonces, miren, vamos a dibujarlo. Aquí en el Excel tengo la herramienta gráfico de dispersión. Les marco primero las dos filas, tanto las X como las Y. Cada conjunto de valores es un par ordenado. Y lo que estamos viendo en este caso sería mi diagrama de dispersión, ¿no? Esto se llama diagrama de dispersión. Sería mi primer acercamiento, ¿no? Vamos a poner en el eje horizontal, en las etiquetas, los rótulos, el eje horizontal sería en este caso la publicidad en minutos, y el otro corresponde a la cantidad de artículos vendidos o a las ventas. Y ya está. Luego que hemos hecho el diagrama de dispersión, lo que podrían ustedes observar es qué tipo de figura es la que se estaría formando. Si lo pueden escribir, por favor, ¿no? Si ustedes tratan de unir los puntos, ¿a través de qué elemento geométrico podrían relacionarlo? ¿Sería una curva? ¿Sería una recta? ¿Qué pueden observar? ¿No? Como pueden ver, si yo trato de unir todos los puntos, estaría dibujando una recta, es la que mejor se asocia. Entonces, visualmente, o a partir del gráfico de dispersión, podríamos decir, por ejemplo, que las variables X y Y, o la publicidad y las ventas, tienen también una relación lineal, ¿de acuerdo? Tienen una relación lineal. Y sería una relación lineal directa. ¿Por qué directa? Porque como pueden ver, la recta es creciente.
Es decir, mientras más minutos en publicidad, origino más ventas. ¿De acuerdo? Por eso decimos eso. Vamos a ver otros modelos de asociación que también se pueden dar. Por ejemplo, voy a colocar aquí el tiempo y aquí voy a colocar la población, ¿no? La población. Tiempo 0. Voy a colocar aquí algunos valores. Y vamos a colocar a ver algunos valores aquí. 10 por 2 elevado. Para que vean cómo se comporta. Por ejemplo, voy a colocar un modelo exponencial. Y vamos a colocar un pequeño margen de error. A ver, un segundo. Vamos a ver cómo se comporta, por ejemplo, este conjunto de valores, ¿no? Como pueden ver, aquí también, conforme pasa el tiempo, la población va creciendo. Supongamos que esto sea una población, por ejemplo, en miles de personas. Si yo hago un diagrama de dispersión para este caso, ¿no? Vamos a reducirlo para que lo puedan apreciar. ¿Qué curva? ¿No? ¿Qué curva pueden ver ahí en este caso? ¿Sería también un modelo lineal o cómo lo podríamos describir? Si lo pueden comentar, por ejemplo. Este sería un diagrama de dispersión, pero de otro caso. En este caso, ¿cómo se está relacionando la variable X y la variable Y? Según lo que pueden observar. ¿También sería lineal? ¿No? Si lo pueden comentar, por favor. ¿Qué dicen? ¿O cómo lo podríamos describir? ¿Qué dices, Mili, Lourdes, Brian? ¿Cómo pueden describir ese modelo? Jenny, Juan Carlos, Daniel, Pedro, Guillermo, Anthony, Carlos, Gonzalo, Galia, ¿no? Luis Miguel. A ver, Brian dice que sería, sí, sería una curva ascendente. Exacto, sería una curva, ya no sería una línea. Entonces, un primer acercamiento, como les decía, para encontrar cuál es la relación entre dos variables o su nivel de asociación, es hacer este diagrama, el diagrama de dispersión. Si ustedes logran encontrar el modelo o el patrón que permite asociar la variable X con la variable Y, habrán podido, les será luego de ayuda para que hagan pronósticos. Es decir, en base a un valor que se obtiene en X, podré estimar, hacer una estimación de cuál es el valor de Y, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso, para este curso vamos a manejar el modelo lineal, ¿no? Pero les comento también que el mismo Excel, una vez que yo tengo los valores, puedo aquí hacer clic derecho sobre los valores, identifico uno de los valores, y escojo la opción agregar línea de tendencia, y dependiendo qué opciones tengo, o sea, qué opción considero yo que es la más cercana, asociará una curva que pase por la mayoría de los puntos, ¿no? En este caso, es una función exponencial porque crece muy rápido. La función exponencial es la que mejor pasa por esos puntos, ¿no? Si asumo otros modelos, como por ejemplo una función cuadrática, también se va a aproximar, pero algunos puntos quedan fuera, ¿no? O potencial, en este caso no es posible. Y el modelo lineal, en este caso también, bueno, va a pasar los puntos, pero algunos no pasarán. Y existen algunas medidas que vamos a ver en un momento que me van a ayudar a decidir cuál es el mejor modelo para estos puntos. Entonces, miren que hemos visto que no todos los comportamientos son lineales, sino también algunos pueden ser, por ejemplo, curvilíneos como el exponencial o entre otros, ¿no? En este caso, el exponencial es el que mejor se acomoda. Muy bien. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Con este diagrama podemos ver que la tendencia es lineal. Ahora, ¿qué elementos yo debo reconocer cuando hago un diagrama de dispersión para el modelo lineal?
Primero, debo reconocer si el modelo es creciente, ¿no? Si este modelo es creciente o es decreciente, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que es creciente? Porque la recta, mientras uno de los valores en X aumenta, el valor de Y también aumenta. O también se recuerdan sus cursos de matemáticas, cuando la pendiente de la recta es positiva, es decir, la recta se inclina hacia la derecha, diremos también que es una relación directa, ¿no? Directa es, recuerden, mientras X aumenta, el valor de X aumenta, el valor de Y también aumenta. Es lo que estaríamos diciendo. Muy bien, veamos ahora algunos conceptos antes de establecer el cálculo en sí. Una primera medida, ¿no? Una primera medida para comenzar a hacer los cálculos es lo que se llama la covarianza. ¿Qué es la covarianza? La covarianza es un número que lo que nos va a ayudar es a medir el tipo de relación que hay entre la variable X y la variable Y. Lo que nos va a interesar más es su signo. Por ejemplo, si la covarianza es positiva, indicará que la relación es creciente. Si la covarianza es negativa, indicará que la relación entre los valores de X y Y es inversa. ¿Qué quiere decir inversa? Que si el valor de X aumenta, el valor de Y disminuye. ¿De acuerdo? Eso quiere decir inversa. ¿Cómo se calcula la covarianza? Bueno, como están viendo aquí, es cada valor de X se le resta la media, y esa diferencia se multiplica por el valor de Y menos la media, y se divide entre el valor de N. De esa forma ustedes pueden calcular la covarianza. Pero, como tenemos el Excel ya tiene incorporado una función que se llama la covarianza. Entonces vamos a usarla. Miren, vamos a calcular nuestro primer valor, que sería la covarianza, que se representa de esta forma S de XY. Pues en este caso, como pueden ver, como la relación es creciente, o la pendiente de la recta es positiva, cuando calculemos la covarianza, nos debe dar un valor positivo. Vamos a calcularla. Colocamos covarianza, primero marcamos los valores de X, luego marcamos los valores de Y, y nos dará un valor positivo. Miren, nos ha salido 680. Esto indica que la relación es creciente, ¿no? O directa. La relación entre los valores de X y los valores de Y. Es lo único que podemos establecer por ahora con ese valor del cálculo de la covarianza. ¿De acuerdo? Podríamos establecer ese valor. Muy bien. Entonces la covarianza ya nos dio un primer paso, que la relación entre las variables es creciente. Si lo quieren hacer con calculadora o hacerlo a mano, esa sería la fórmula que van a usar. También pueden generar la sumatoria de los X por los Y, dividido entre la cantidad de parejas, menos la media de los X, multiplicado por la media de los Y. Recuerden que este símbolo X sombrero, o X raya, significa la media de los X, y el otro es la media de los Y. Si esto lo calculamos de forma manual, miren, vamos a calcularlo de forma manual para que vean que también sale 680. Aquí vamos a poner los valores de forma vertical, para que sea más cómodo. Entonces lo que nos dice la fórmula es que multipliquemos, por ejemplo, los valores de X por Y. Voy a generar esa columna, X por Y. Multiplico los valores, sería 20 por 50. Vamos a poner el mismo formato. Y tendríamos esas parejas, multiplicación de ambos, ¿no? Luego necesito el promedio de los X y el promedio de los Y. Entonces el promedio de los X vamos a calcularlo. El promedio de los X y el promedio de los Y lo calculamos. Promedio de los X son 10 parejas. Y el promedio también de los valores de Y. Ya está. Necesito esa sumatoria. Ahí la tengo. Entonces la sumatoria de los X multiplicados por los Y, en este caso me da este valor de 61.800. Y finalmente la covarianza, si yo aplico la fórmula, vamos a aplicar esta fórmula que está acá, es
En sumatoria de los x por los y entre n menos el producto de los promedios. Entonces sería la sumatoria, que es 61.800, vamos a ponerle números para que quede claro, entre la cantidad de parejas, que son 10, menos el promedio de los x, que son 50, por el promedio de los y, que son 110. Y este valor me sale también 680, que es el mismo valor que obtenemos cuando usamos la fórmula del Excel. Es decir, la covarianza entre los valores de x y los valores de y. Nos da el mismo valor, ¿no? Como pueden ver. Esto aquí es usando la función covarianza que ya está incorporada en el Excel. En los programas estadísticos, por lo general pueden encontrar este valor o lo pueden encontrar con este símbolo. Este símbolo significa covarianza. Muy bien, continuemos. Ya tenemos la interpretación de la covarianza. Luego tenemos lo que se llama el índice de correlación lineal de Pearson. ¿De acuerdo? Carl Pearson fue un matemático inglés, ¿no? del siglo XX, que estudió esta asociación entre dos variables y estableció un valor numérico o un índice que mide qué tan fuerte es la correlación entre la variable x y la variable y. Pero solamente funciona para relaciones lineales. Es decir, nos va a decir qué tan buena es la correlación entre los dos valores. Y ese índice de correlación lineal de Pearson tiene un intervalo, va desde -1 hasta 1. Entonces vamos a calcular este índice de correlación lineal de Pearson. ¿De acuerdo? Aquí vamos también a conocer a nuestro amigo Carl Pearson, este matemático inglés, estudió esos temas, ahí lo estamos viendo. Nació en el siglo XIX y falleció en 1936. ¿No? Aquí está Carl Pearson, que en honor a él se ha establecido este índice de correlación. Entonces vamos a interpretarlo. ¿Sí? Este índice de correlación lineal, vamos a interpretarlo. Su valor se representa con la letra R, y es un número, vamos a ponerlo aquí, que mide el nivel de asociación lineal. Pues miren, ¿cómo lo calculamos? Este valor de Pearson, colocamos los valores de x, luego colocamos los valores de y, y este resultado nos va a dar en este caso 0. Vamos a ponerlo con un decimal más, con 4 decimales, 0.9978. Como está muy cercano a 1, diremos que es una asociación lineal fuerte. Esa sería nuestra interpretación. Profesor, se ha ido el audio. Ok. Entonces, miren, tenemos una asociación lineal fuerte, cuando el valor está muy cercano a 1. ¿De acuerdo? Ahora, existen unos niveles que nos dicen qué tan buena es la asociación lineal. Les vamos a comentar esos niveles. Eso sería una posible interpretación, ¿de acuerdo? Es como una escala para interpretar el valor de R. Recuerden que el valor de R es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Pero este valor se simboliza con R minúscula, ¿de acuerdo? Coeficiente de correlación lineal de Pearson. Entonces, miren, va desde -1 hasta 1, ¿no? Donde el 0 sería una asociación lineal débil. Hay que poner un valor más. Listo, entonces miren, ¿cómo lo interpretamos?
Cuando está cerca a 0, diremos que la asociación es débil. Ese fue el audio, profesor. A ver, Luis Miguel nos pregunta. No, miren, por momentos estoy poniendo pausa, para que no se filtre el ruido de la sala, que me encuentro en una biblioteca. ¿Ya? A ver, diremos que cuando el valor se acerca a 0, el valor de R se acerca a 0, diremos que la asociación lineal, recuerden que solamente esto funciona para correlación lineal, es débil. Es decir, los puntos no se asocian como una recta. ¿Cómo se ve gráficamente? Que los puntos no se acomodan a una recta. Es lo que podríamos decir. En cambio, cuando se aleja más del 0, es decir, cuando están alrededor de -1 o alrededor de 1, diremos que la asociación es fuerte. Ahora, si está hacia -1, diremos que es una asociación fuerte, pero inversa. Cuando se acerca a positivo o hacia el 1, diremos que es una asociación fuerte, pero directa. ¿De acuerdo? Directa. Y para valores intermedios, podríamos decir una asociación moderada, ¿no? Tanto para negativos como para positivos. Entonces, esa sería la interpretación para el valor de R, ¿de acuerdo? Vamos a calcularlo, o vamos a repetir cómo se calcula en el Excel. Pero vamos a responder las preguntas de Galia y de Luis Miguel. Galia nos pregunta, si es mucho menor a 1, tendríamos dos casos. O puede acercarse al -1, o se puede acercar al 0. Pero la idea es que mientras más se acerque al 0, va a ser más débil. Pero cuando se aleje del 0, ya sea a la derecha o hacia la izquierda, la asociación lineal será más fuerte. ¿De acuerdo? Será más fuerte. Y nos pregunta Luis Miguel, ¿y eso en qué nos puede ayudar? Bueno, gráficamente, mientras más fuerte sea, quiere decir que los puntos se acercan mejor a la recta. Es lo que quiere decir. Veamos en este caso. Calculemos el valor de R, ¿no? Si lo calculamos, ponemos R. El Excel también tiene una función que se llama Pearson, donde ustedes escogen los valores de X y también escogen los valores de Y. De esta forma van a tener el valor de R. Ahora, también el Excel, una vez que tengo estas relaciones de X y de Y, también les puede establecer el modelo. ¿Cómo calculamos el modelo? A ver, vamos a ver. Esa sería la fórmula para poder calcular el valor de R. Es la covarianza entre la desviación estándar de los X multiplicado por la desviación estándar de los Y. Entonces, ¿cómo lo calculamos? El Excel tiene la función desviación estándar de X, lo cual lo podemos calcular, y ese número lo multiplicamos por la desviación estándar de los Y. ¿De acuerdo? Pero ahorita vamos a interpretar más. Luego, entonces, una vez que ya tenemos ese valor de R, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la ecuación, o encontrar este modelo o este patrón que permite relacionar los valores de X y de Y. Ese modelo es una ecuación lineal que tiene la siguiente forma. Y es igual a más B por X. ¿De acuerdo? Esa sería la ecuación que vamos a hallar. Y es igual a más B por X. Donde B, en este caso, sería la pendiente de la recta, o el grado de inclinación de la recta, y el valor de A sería el valor donde la recta corta al eje Y. Donde la recta corta al eje Y. ¿Y cómo calculamos ese valor de A y ese valor de B? Esta ecuación es mi patrón de comportamiento, o también se le conoce como la recta de regresión lineal, o la recta de los mínimos cuadrados. ¿Cómo calculamos esa recta? Aquí tenemos la fórmula. El valor de B, o lo que vendría a ser la pendiente de la recta, es la covarianza dividido entre la varianza de los X. Ese valor me daría la pendiente de la recta. Y una vez que tengo ese valor, para calcular el valor de A,
lo que hago es resto la media de los y menos el valor de b obtenido multiplicado por la media de los x, ¿no? Entonces veamos cómo lo calculamos. Aquí lo que nos faltaría es tener, por ejemplo, la varianza de los x, que lo podemos calcular. La varianza de los x, ahí lo tendríamos, 340. Luego necesito la covarianza. Entonces el valor de b sería la covarianza, que lo tengo aquí, 680, entre la varianza de los x, que es 340. Y me va a dar el valor de 2. Quiere decir que esa recta tiene una pendiente de 2. ¿Qué significa una pendiente de 2? Que cada vez que la publicidad aumenta en 1, las ventas aumentan en 2 unidades. La pendiente es como el nivel de inclinación de la recta, y traducido es como la velocidad con la que crece la recta. Es decir, por cada aumento de 1 minuto en publicidad, voy a tener un aumento de 2 unidades en las ventas. Ese sería el valor de B. Y el valor de A, como dice la ecuación, lo vamos a hallar, miren, es la media de los Y menos B por la media de los X. La media de los Y, ¿cuánto es? En este caso era el promedio de los Y, que era 110, menos B, que es 2, multiplicado por la media de los X, que es 50. Y ese valor es 10. ¿Qué quiere decir este 10? Este 10 quiere decir que cuando yo no tengo ninguna venta, cuando yo no tengo ninguna inversión en publicidad, voy a realizar una venta de 10 artículos. Y finalmente, ¿cómo va a quedar esta ecuación? Esta ecuación quedará de la siguiente forma. El valor de A, que es 10, más 2x. Esta será la ecuación que hemos hallado y en la que me dice mi patrón de comportamiento. Encontrar esta recta se le conoce como la recta, vamos a poner aquí, la recta de regresión. Pero recuerden que es la recta de regresión lineal porque el modelo que estamos analizando es un modelo lineal. Sería el modelo de regresión lineal. Y esta recta les va a permitir a ustedes hacer pronósticos. Por ejemplo, yo podría decir, si vendo, por ejemplo, si invierto 90 minutos en publicidad, yo puedo establecer cuánto va a ser mi nivel de ventas, ¿no? Puedo establecer eso. Es decir, si X es 90 minutos de publicidad, a través del modelo, yo podría saber cuántos autos voy a vender. Si fueran autos, por ejemplo, que yo vendo. Solamente reemplazo y diría, Y es igual a 10 más 2 por 90. Ese resultado me va a dar 2 por 90, 180, más 10. Entonces me daría 190 artículos. Es lo que yo vendería, ¿de acuerdo? Pero la buena noticia es que el Excel, cuando yo hago mi diagrama de dispersión, también me puede dar esta recta de regresión. Es decir, me va a encontrar el modelo. Vamos a volver a nuestro diagrama. Aquí tenemos el diagrama. Y lo único que tenemos que decirle al Excel es que genere la línea de tendencia, que agregue esta línea de tendencia. Le decimos, viendo el gráfico, escogemos el mejor modelo que se ajusta. En este caso sería el modelo lineal. Y activamos la opción presentar ecuación en el gráfico. Entonces, esa ecuación va a ser la misma que acabamos de hallar. Es decir, el Excel me ayudó a encontrar esa recta de regresión, que es 2x más 10, y con esa recta puedo también establecer algunos pronósticos. Hasta aquí vamos a esta primera parte. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos, pero antes de hacerlo, si tuvieran, por favor, alguna pregunta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si la pueden escribir, por favor. La recta de regresión, sí, pero va a ser un poquito más técnico. Va a ser un poquito más técnico, pero también en SPS también yo puedo hacer también diagramas de dispersión. Sí, son funciones normales del Excel este site. No tengo que haber instalado ningún módulo. Estas funciones que estamos viendo vienen en el paquete de ofimática estándar. ¿De acuerdo? La cantidad moderada puede ser, por ejemplo, hasta 0.7
o 0,75, pero el nivel de moderación depende del contexto. Es decir, para un contexto, por ejemplo, de ingeniería, para un contexto de ciencias sociales, cada contexto tendrá sus márgenes. Habría que revisar la bibliografía para ver en cada contexto, o quizás un contexto de educación también tendrá sus niveles para decir quién es moderado, quién es fuerte o quién es débil, ¿no? Pero en todos en general, mientras más se acerca al 0, será más débil, y mientras más se aleje del 0, es decir, se acerque hacia el 1 o al -1, será más fuerte. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutos, y a las 9 retomamos con esta segunda parte. ¿De acuerdo? Entonces, para que puedan tomarse un cafecito, que está haciendo bastante frío y estamos con las lluvias. ¿De acuerdo? Entonces hacemos un breve descanso, por favor. Les agradezco y espero que continúen con nosotros. Muchas gracias.